Momentito, yo le aviso ahora. Dice Jennifer que dónde estoy yo. Ok, Domingo Arias. Y Rubiela. Adelante, hermano. Oremos. Padre Santo que está en los cielos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permite, Señor, esta noche, este grupo de tu pueblo, Señor, reunirnos con el propósito de adorarte, glorificarte, de escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner este servicio en tus manos y pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando al pastor para toda la enseñanza que tiene a través de esta noche, de tu palabra para con nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, que nosotros podamos aprender, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros a través de este estudio bíblico. Bendice al pastor y sé con todos los hermanos que vienen en camino y ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día para estar listos, Señor, para tener, Señor, siempre la seguridad y la convicción de que cada día aprendemos más cosas de ti, Señor, y la podemos vivir y compartir con los demás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos, hermanos, a seguir estudiando esta enseñanza que iniciamos la semana pasada del libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 1 hasta el verso 14. La semana pasada ya nosotros veíamos una serie de detalles y lo que yo espero es que hoy todos esos detalles ustedes lo tengan presentes para que podamos entender este pasaje, para que de esta manera sea mucho más fácil poder comprender lo que aparece aquí. Entonces, vamos a comenzar de inmediato leyendo el verso 1 y el verso 2. Así que quisiera que alguien, por favor, se lea Ezequiel 37, verso 1 y verso 2. ¿Yo puedo leer, pastor? Adelante. Dice así, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Qué es lo que el profeta está teniendo? Es importante que nosotros entendamos que esta expresión que dice que me llevó en el espíritu de Jehová está hablando de una visión. ¿Qué es lo que es una visión? Una visión es mirando, la persona despierta, no es durmiendo. La persona despierta puede estar sentada, imaginémonos este grupo, ahora mismo todo el que está participando en este estudio bíblico está frente a una pantalla de un dispositivo electrónico. Imagínense que mirando la pantalla, usted comienza a ver un árbol que comienza a echar flores y que comienza a echar frutos. Usted mirando la pantalla y de repente comienza a ver eso. Eso es una visión. Entonces es lo que el profeta está teniendo. Ahora, ¿por qué la visión? Era la manera en que Dios estaba revelando su palabra. Es importante que nosotros entendamos esto porque hay creyentes que hoy pretenden que se repita lo mismo. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda ponernos una visión a nosotros. El Señor puede hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera, porque Él es Dios. Pero estamos viendo en la Biblia
que cosas como estas se repiten en muchos casos, y es porque Dios estaba revelando su palabra, y esta era la manera de Dios revelar su palabra a sus siervos. Ezequiel sabemos que era un profeta de Dios, y a raíz de esta visión él puede escribir esta profecía, esta enseñanza que nosotros estamos estudiando. Ahora, ¿dónde estaba el profeta Ezequiel? No sabemos exactamente dónde él estaba, pero de repente fue llevado a una visión, y en esa visión él estaba viendo un valle, un gran valle, una gran llanura, y esa llanura estaba llena de huesos, eran huesos humanos los que el profeta estaba viendo. ¿Y qué hace el Señor en la visión? Esto es algo maravilloso, es como estar en un lugar sin haber ido a él y poder experimentar todo y poder moverse en ese lugar, poder hablar, interactuar, en este caso, interactuar con todo el ambiente que había en ese lugar. Entonces, ¿qué hace el Señor en medio de la visión? Dice que lo acercó, él miró el valle, estaba lleno de huesos, y entonces el Señor lo acercó, todo el alrededor. Noten, él no entró al valle, él fue movido por todo el alrededor del valle y pudo darse cuenta que estaba lleno de huesos secos. Dice aquí la palabra de Dios que eran muchísimos esos huesos, y dice que estaban muy secos. ¿Qué es lo que esto estamos viendo acá? Aquí entendemos nosotros que al hablar de huesos muy secos estamos viendo en este caso una condición de algo que hace tiempo que se perdió la esperanza. Pensemos que cuando está un cadáver en un lugar, aunque la persona está muerta, pero esa persona no hace mucho que estuvo viva. Ahora, cuando aparece acá el caso de huesos muy secos, que es la expresión, secos en gran manera, entonces estamos viendo acá de algo que hace tiempo que se perdió la esperanza, ¿eh? Así que es importante que nosotros vayamos entendiendo todo esto, porque recuerden que es una visión que el profeta tiene acerca de una enseñanza que la vamos a ver descrita más adelante. Si tienen alguna pregunta, hermanos, saben que en cualquier momento pueden hacerla. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, entonces vamos a leer los versos desde el 3 hasta el 6. Hermanita Beatriz. Ya. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir entre vosotros carne
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que, hermanos, ahora el profeta está en una disyuntiva. En medio de la visión, el Señor le hace una pregunta al profeta. Él está viendo todos los huesos, están secos, dice, en gran manera. Y el Señor le pregunta que si esos huesos podían vivir. ¿Qué respuesta tenía el profeta, hermano? No tenía respuesta. No había manera que el profeta pudiese dar respuesta para esto porque nadie había hecho algo así. Ningún profeta que se conociese había hecho o había resucitado a una persona que ya estaba con los huesos secos. Así que esto nunca había acontecido. Por eso el profeta, cuando el Señor le pregunta, él dice: Señor, tú lo sabes. En otras palabras, solo tú sabes si estos huesos podrán volver a la vida. Ahora, noten aquí la parte, y es que se le manda a profetizar. ¿Qué es lo que es profetizar? Profetizar es hablar en nombre de Dios. Profetizar es dar un mensaje divino. Así que un profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Entonces, al profeta se le dice que profetizara sobre esos huesos y que les digan a los huesos secos que escuchen palabra de Jehová. Bien sabemos nosotros que los huesos no pueden oír, ¿verdad? Porque para que un ser humano pueda oír no puede haber huesos solos, sino que tiene que haber un cuerpo vivo con un oído que pueda escuchar. Todos estos son elementos que debemos de considerar, hermanos. Así que por esto es una visión lo que tiene el profeta, y esta visión tiene una enseñanza. Todos los detalles que estamos viendo acá no tienen una enseñanza directamente aplicada acá a todas esas personas que estaban muertas y que hacía mucho tiempo ya que habían fallecido. Así que está aquí el profeta ante un apuro, porque hay algo importante. Él está en una visión, pero él estaba viviendo la visión. No era que él estaba soñando algo y que de repente él podía salirse del sueño. Él es el actor principal humano en aquella visión. Y Dios, en medio de aquella visión, le está mandando a que le hable a los huesos secos. Y yo pregunto, ¿qué parecía esto? ¿Parecía una locura? Hablarle a unos huesos que no le estaban escuchando, que era imposible que le pudiesen escuchar. Hermanos, es importante que nosotros entendamos aquí que este capítulo no tiene nada que ver con la resurrección final de los muertos, porque si nosotros analizamos esto, ¿quién le va a predicar? ¿Qué profeta va a hablar para que los muertos resuciten? Ningún profeta. Esto es solo tarea de Jesús. Es Jesús el que va a resucitar a los muertos, así que no tiene acá ninguna relación con la resurrección, ni la resurrección de los santos, ni la resurrección final, porque es Jesús. Y esto lo dice la Biblia claro en San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, dice que
llegará la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Así que es Jesús el que va a hacer esto. Lo que quiere decir, esta visión que está teniendo el profeta Ezequiel no tiene nada que ver con la resurrección literal de los muertos. Aquí lo que estamos viendo y lo que veremos más adelante se está tomando esto como simbólico, una profecía que estamos viendo acá de elementos simbólicos para dar una enseñanza. No es literal, no era un valle real de huesos secos. Es una visión que tiene un significado simbólico. Así que se le manda a profetizar. Acá estamos viendo un detalle y es la obediencia del profeta. Se está poniendo en juego la obediencia del profeta. Si Dios nos manda a hacer algo, aunque parezca imposible, usted y yo debemos cumplir. Ahí está la parte. Porque es muy fácil leerlo, pero todo el que esté en este grupo ha soñado y muchas veces estamos soñando y nos soñamos con cosas que son relativas a nosotros. A veces nos soñamos disparate, cosas que uno dice, pero cuánta tontería se sueña uno. Pero muchas veces quizás hemos tenido un sueño donde se nos está persiguiendo y despertamos asustados. Es decir, la persona en el sueño es el actor principal. Y aquí estamos viendo, no es un sueño, es una visión. Recuerden, estaba despierto, pero él es el actor humano principal. Él está viviendo aquel momento, ¿eh? O sea, no es que él está viendo algo como el que está viendo la televisión, no, hermanos. Imaginémonos que nosotros estamos viendo la televisión y que viendo un programa, nosotros nos metemos en el programa. Eso es lo que pasa con el profeta. Él está metido dentro de la visión que él está viendo, la visión de la cual él está participando. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que los huesos vivirían, pero habría que profetizarle, hablarle una palabra de parte de Dios. Vamos a continuar leyendo, pero primero quiero ver si hay alguna pregunta acerca de este punto. ¿Alguna pregunta tiene algún hermano? Parece que no, pastor. Bueno, pues seguimos leyendo los versos 7 y 8. Adelante, hermanita Anabel. Buenas, hermanos, los versos 7 y 8. Profeticé, pues, como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Hermanos, el profeta fue obediente. Y cuando nosotros obedecemos el mandato de Dios, vamos a ver cosas extraordinarias. Recuerde que la obediencia tiene un precio, pero la obediencia tiene una recompensa. Obedecer es difícil. Obedecer es costoso porque cuesta obedecer, pero también la obediencia tiene una recompensa. Hay resultados que un cristiano tiene de obedecer al Señor. Estamos haciendo aquí hermenéutica de estos pasajes. Así que, ¿cuál es la parte aquí
que podemos hacer un poco de hermenéutica, es decir, aplicarlo a nosotros. Estamos viendo que es imposible hablarle a unos huesos secos, pero sin embargo el profeta está obedeciendo lo que Dios le ha dicho. Aquello no era lógico, aquello no tenía ninguna razón en la lógica de suceder. Le estaba hablando a huesos secos, que ni siquiera cadáveres eran ya huesos secos, pero él obedece. Él obedece. Y al obedecer hay un efecto que se produce en la profecía. ¿Y qué pasó? Noten, el profeta le está hablando, él está cumpliendo con lo que Dios le ha dicho. Es importante, hermanos, que aunque usted y yo no entendamos, obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo jamás la vamos a entender. Y nunca tratemos de razonar todo lo que Dios quiere enseñarnos, porque hay cosas que solo se entienden por la fe, que usted no la puede entender desde el punto de vista humano. Hay situaciones que usted y yo pasamos que por mucho que lo analicemos no le encontramos la razón o el motivo. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de cosas? Sencillamente la aceptamos por la fe, la aceptamos por la confianza que tenemos en Dios. Y es lo que estamos viendo acá en el profeta. Él está obedeciendo lo que Dios le ha dicho. Recuérdese que él no está viendo el televisor, él está dentro de la película, así que no pensemos que él está desde afuera y él sabía que era una visión. No, él está metido en la visión. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Y el profeta obedeció. ¿Y cuál es el resultado de obedecer? Inmediatamente, hermanos, él empezó a hablarles, a repetir el mensaje que Dios le había comunicado. Dice aquí la palabra de Dios que se comenzó a producir un ruido. ¿Cuál fue el ruido? Esos huesos uniéndose. Cada hueso buscando. Usted sabe la cantidad de huesos que nosotros tenemos, ¿verdad? 207, 208 huesos. Y hay huesos pequeñitos, pues todo aquello, imagínense los huesos que tiene la mano, tiene bastante. Y todos esos huesos fueron uniéndose y aquel fue el ruido y un temblor mientras se juntaban, y él estaba viendo todo eso, hermano, y cuando aquellos esqueletos estaban formados, empezó, dice, a subir tendones sobre ellos. Ustedes saben que los tendones es lo que permite que uno mueva, la movilidad de las manos, los pies, en fin. Y luego de esto dice que la carne subió, todos los tejidos, allí fueron creados otra vez todos los órganos internos del cuerpo y subió la piel. Pero, ¿qué pasa? No había vida todavía, ¿eh? Así que estamos viendo ruidos sin espíritu. Eso es lo que se produce en algún lugar donde una gente trata de hacer un avivamiento sin la presencia de Dios. Movimientos donde hay mucho movimiento, donde hay muchas emociones. A veces hay gente que sufre una clase de emociones y no queda nada. No hay una edificación, no hay un cambio, no hay una transformación. Esto es ruido sin espíritu. Y es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ya el profeta está viendo los cuerpos. Ahora sí son cadáveres, ¿eh? Cuerpos, pero están inertes, hermano. No estaban vivos.
Así que son cadáveres que están allí, ya no son huesos secos. Y vamos a ver ahora lo que pasa. Así que vamos a leer. Si tienen preguntas, hermanos, recuerden, vamos a hacerla para entender esto mejor. Si no hay preguntas o habiendo preguntas como quiera, luego vamos a leer los versos 9 y 10. ¿Un hermano tiene alguna pregunta? No, pastor. Pues leamos versos 9 y 10. Yo puedo leerlo. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor espíritu, el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Así que, hermanos, lo que faltaba para que aquellos cuerpos que estaban inertes, aquellos cadáveres, eran cadáveres, aunque estaban formados completamente, pero eran cadáveres. Lo que faltaba era el espíritu de vida. El único que puede dar vida es Dios. Nadie puede dar vida. Es importante que en este momento yo diga, el diablo no puede resucitar a un muerto. Así que nunca pensemos acerca de esto, porque tal vez algún cristiano en algún momento, algún hermano piensa que el diablo puede resucitar un muerto. Es imposible. Imposible. Solo Dios puede dar vida. Solo Él es el poseedor de la vida. Ahora, al profeta se le está mandando ahora que profetice al espíritu de vida, que le hable. Profetizar es hablar en nombre de Dios. Noten aquí la autoridad que recibe este profeta de Dios allí en medio de la visión y llama al espíritu. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ven, estaban muertos todavía, no estaban vivos, aunque los cuerpos estaban completamente formados. Así que, ¿cuál es el asunto? Dice acá que el espíritu iba a venir de los 4 vientos. ¿Qué es esto? Los 4 vientos a los cuales se refiere la Biblia, norte, sur, este y oeste, es decir, por los 4 puntos cardinales. Ahora estamos viendo aquí elementos, hermanos, que nos van a ayudar a comprender mejor esto que es una profecía. Que estamos viendo aquí. Estamos viendo que este movimiento se tiene que producir en toda la tierra, en todos los lugares, no un solo lugar específico, sino en todos los lugares. Y vemos aquí otro detalle importante para entender la profecía, que es una multitud grande. Note lo que dice aquí la última parte del verso 10, un ejército grande en extremo. Así, un ejército extremadamente grande. La palabra ejército aquí no tiene nada que ver con militares, sino con multitud. Multitud, conjuntos de cosas. Así que
Está hablando aquí de una multitud y ya están vivos, ya están restaurados completamente, están resucitados de aquella condición que parecía imposible que pudiesen salir de ella. Quiero ver si hay alguna pregunta, hermanos, algún detalle acá. Si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no, pastor. Ok, entonces miren, ahora parece que hay... Perdón, sí, la hermana Jenny, un momentito. Hola, pastor. Pastor, cuando usted dice que se le da vida a ese valle de huesos secos, ya usted nos había explicado que esa es la tribu de Benjamín, de José, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel, que se dividió en dos, si no me equivoco. Entonces, cuando el profeta ve esa visión, es un valle solo, reunido, donde estaban todos esos cadáveres, o esa visión coge donde se perdieron las 10 tribus. Bueno, hermana Jenny, es preferible de que continuemos porque precisamente a ese punto voy ahora, así que prefiero que sigamos leyendo y todo lo que usted ha preguntado es lo que vamos a explicar ahora. Pues gracias, pastor. Sí. No sé si hay alguna pregunta, hermano, de lo que he dicho hasta ahora, porque miren, ahora que nosotros vamos a ver lo que conocemos como en hermenéutica, que la Biblia se interpreta a sí misma. Miren, el profeta está viendo esta visión y para el profeta que es sencillamente muertos que están resucitando. Él vio el valle, él habló las palabras de Dios, se levantaron aquellos cuerpos, ahora están vivos. Él mira que es una multitud enorme de personas que estaban muertos y ahora volvieron a la vida. Eso es lo que él está viendo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Ahora vamos a ver cuál es el significado, porque recuerden, es una visión y la visión está cargada de elementos simbólicos. Todo lo que hemos visto hasta ahora son cosas simbólicas. No hay nada literal hasta aquí. Ahora, vamos a ver aquí cómo al profeta se le dice el significado de aquella visión. Todavía nosotros no podemos ver acá ningún significado. ¿Qué representa todo esto? Qué extraño está todo esto, ¿verdad? Cualquiera puede decir, pero vamos a ver lo que esto significa. Entonces, en este punto, vamos a ver la hermenéutica del pasaje. Hermanos, miren, cuando estén estudiando la Biblia, siempre es importante ver que hay un texto que es el clave para poder a veces comprender todo el pasaje. Hay ocasiones donde hay más de uno, pero hay situaciones específicamente cuando estamos hablando de escatología o de cosas del futuro, profecías del futuro, donde vamos a hallar que la Biblia, lo que en un momento parece no entenderse, lo explica con toda claridad más adelante. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a ver el verso 11. Este verso es coyuntural, este versículo es determinante, hermanos. Este es el versículo que hay que ver para poder entender todo lo que el profeta ha visto hasta ahora. Así que quisiera que alguien se lea
el verso 11. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Hermanita Beatriz. Su micrófono está abierto, puede leer. Ya, gracias. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermanos, cuando el profeta vio esta visión, en el tiempo que el profeta tuvo esta visión, ya hacía más de 100 años que la casa de Israel había desaparecido. Yo creo que ya todos ustedes tienen claro lo que es la casa de Israel. Todavía estaba la nación de Judá. Todavía estaba, aunque ya habían sido destruidos por los babilonios, pero todavía habían judíos, miles y miles de judíos que vivían en el área de Jerusalén, en el área de Judá. Ahora, las 10 tribus que forman la casa de Israel, quiero que vean, este verso 11 dice que los huesos secos son la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas en el año 721 antes de Cristo. Fueron llevadas cautivas por los asirios y para este tiempo ya era el año 586 antes de Cristo. 721, si usted le resta a 721, 586, estamos hablando de, no, ahora no recuerdo el número, pero como más de 150 años, lo que quiere decir que hacía más de 100 años, 721 menos 586, y al hacer esa resta podemos saber ya 700. Tengo la hermana Carmen enfrente, hermano, que no. 721 menos 586, 586, menos 586. Y todo ese tiempo hacía ya que había desaparecido la casa de Israel, hermanos. Y todo ese tiempo había dejado de existir. Así que estamos hablando de más de 100 años, como 160 años, ahora mismo no preciso el número. 7021, 721, no 7021. Pero ok, aquí lo que la hermana Carmen está tratando de hacer un cálculo. 721. ¿Ah? 135. 135 años, ok. Y hermanos, 135 años hacía, usted sabe, en 135 años es mucho lo que pasa. Pasan 2, casi 3 generaciones. Y la casa de Israel se había perdido en la historia. Esto es lo que está hablando aquí. Entonces, esas 10 tribus, ¿qué hicieron? Se distribuyeron por todo el mundo, perdieron su identidad como israelitas. Recuerden que israelitas eran las 12 tribus, las 12, no solo 2. La que existía en los tiempos de Ezequiel era Judá, compuesta por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus habían desaparecido. Ahora, ¿qué
era en la visión? ¿Qué representaban todos los huesos secos? Pues, mire, dice que era una cantidad enorme. Es decir, para esos tiempos, 135 años después de haber desaparecido, los israelitas de las 10 tribus se habían multiplicado enormemente, formaban millones de personas en otras partes, pero sin identidad, habían perdido la identidad y hasta el día de hoy están en el mundo. Quiero que entiendan esto, están en el mundo, pero dispersos, sin identidad, sin ellos ni siquiera imaginar que son descendientes de Israel, que son israelitas. No lo saben, no lo piensan. Entonces, esto es la visión de los huesos secos. Recuerden, hermanos, cuando leemos este verso 11, ahí no tenemos que buscar nada si se refiere a la resurrección literal de los muertos, si se refiere a tal cosa. Aquí está la explicación. La misma Biblia explica qué es a lo que se refiere la visión. Entonces, vamos a ver aquí, porque ahora el profeta tiene otra encomienda. ¿Cuál es el otro mandato? Ahora el profeta ya no está viendo la visión, ya la visión ha terminado, La visión terminó cuando él vio ese ejército o esa multitud que estaba en pie y que estaban vivos, y ahí terminó la visión. Ahora el profeta tiene que cumplir con el mandato que Dios le va a dar. Y vamos a ver los versículos desde el 12 hasta el 14. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Hermanita Rubiela. Así. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Noten, hermano, cuál es ahora la responsabilidad del profeta. La responsabilidad del profeta es predicar ¿a quiénes? A las 10 tribus perdidas. ¿Y dónde están? ¿No están? ¿A dónde va él? Él no sabía a dónde ir. Pero aquí está la revelación. Aquí está la revelación de Dios. Si usted se lee el capítulo 36 y sigue leyendo este capítulo 37, se va a dar cuenta de que el profeta escribió la profecía de lo que iba a suceder con esas 10 tribus o lo que va a suceder. Más bien, déjenme decirles, hermanos, que todavía esta profecía no se ha cumplido, Esto es algo del futuro. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios está diciendo que hay un pueblo que es descendiente de Israel, que está disperso ¿dónde? En los 4 puntos cardinales, por todas partes. Miren, yo no quiero que a partir de este momento ustedes comiencen a crear ciertas conjeturas, pero hermanos, no sabemos si alguien de este grupo es descendiente de una de las tribus. No lo sabemos. No lo sabemos.
Así que esto es algo, y también en el caso nuestro como cristianos, esto no es importante. Así que no piensen, no crean ahora como una expectativa. Pero si yo soy descendiente de una de esas tribus, puede ser, hermanos, puede ser que alguien aún de este grupo sea descendiente, tal vez no, pero puede ser que sí. Ahora, esta no es la parte importante, porque la parte importante no es ser descendiente natural, biológico de Jacob o de Israel, sino ser hijo de Dios. Y usted y yo tenemos lo más importante, que es que hemos sido salvados. Esta gente lo que son descendientes biológicos. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Que el Señor otra vez los va a identificar y los va a llevar a la tierra de Israel. Recuerden, hermanos, que la tribu de Judá ha sido sacada de la tierra y ha vuelto 2 veces. Ahora es el último retorno que tuvieron en el año 1948, que formó el moderno Estado de Israel. Pero las 10 tribus perdidas nunca han retornado, y Dios dice que Él los va a llevar a la tierra de Israel y que Dios abrirá su sepulcro. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos no existen como pueblo de Israel. Nadie puede identificarlo, nadie puede decir, estos son israelitas. Es decir, no existen. El ser israelita para ellos es algo que ya murió, desapareció completamente. Ahora, hay un detalle acá, y es, recuerden, esta parte del mensaje todavía no se ha cumplido. Las 10 tribus no han retornado hasta el día de hoy, no han retornado. Sin embargo, bien sabemos que van a retornar, van a regresar otra vez allá a ese lugar, a ese país que conocemos como Israel. Pero hay un detalle acá que está en el verso 14 y dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Aquí lo que está hablando es no solo de llevarlos a vivir a aquel lugar, sino de poner su Espíritu Santo en ellos. Y para que esto ocurra, la persona tiene que conocer a Cristo. Para que el Espíritu Santo pueda ser puesto en una persona, tiene que conocer a Cristo. Lo que quiere decir es que cómo van a llegar a Israel, a ese Israel material, a esa nación de Israel, esta gente. Bueno, va a llegar después de conocer a Cristo. Después de conocer al Señor, será a través de Cristo que ellos podrán retornar otra vez a su tierra. Esta expresión, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, es una expresión que nosotros entendemos, y si se lee en el capítulo 36, van a ver que habla y en el verso 26 del capítulo 36, bueno, el capítulo 36, verso 25, quiero que lo vean conmigo para que vean qué es lo que va a pasar. Dice 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de toda vuestras inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es esto? Para esto una persona tiene que conocer a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa casa de Israel, esas 10 tribus que hoy han perdido su identidad y que están en los 4 puntos cardinales, el Señor los va a llevar otra vez a sus tierras originales, tierra que ellos desconocen, que ellos no saben que esa es su tierra original, los va a llevar ahí, pero a través de la obra de Cristo, no a través del movimiento judío, no hacer otra vez los sacrificios de los judíos y todas esas cosas que incluso algunos creyentes evangélicos creen en este tipo de cosas, que va a ser restaurado otra vez en Israel. Así que es solo a través de la obra de Cristo. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo es que ellos van a retornar? Esa pregunta no la voy a responder porque eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Así que la próxima semana vamos a estudiar cuándo es que esto va a acontecer, cuándo es que ellos llegarán otra vez. Recuérdense que hay que identificarlos, ¿eh? Hay que identificarlos, saber quiénes son, y eso solo Dios puede identificar quiénes son. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que a través de los siglos, imagínense, ¿qué tiempo hace hoy que estas 10 tribus desaparecieron? Estamos en el año 2022 después de Cristo y las tribus desaparecieron en el año 721. Así que estamos hablando de 2743 años. Mire, 2743 años hace que desaparecieron. ¿Dónde están? Están en diferentes lugares del mundo. De alguna manera han mantenido aquellos linajes para poder mantenerse como hijos de Israel sin saberlo, pero es lo que ha pasado. Y llegará el momento donde retornarán otra vez, pero no quiero que me pregunten, pastor, ¿y cuándo van a retornar? Porque eso es lo que vamos a estudiar la semana próxima. Solo quiero que estemos claros en esta primera parte de este capítulo. Ahora, preguntas acerca de esto. Pregúnteme todo lo que quiera acerca de lo que he dicho, no de lo que falta, por favor. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, por favor? Parece que no hay preguntas, pastor. Bueno, mis hermanos, entonces si no hay preguntas, hemos concluido. Y solo quiero hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Recuérdese, la nación de Israel estaba compuesta, creo que hay una pregunta. Vamos a dar paso a la pregunta. Pastor, cuando usted estaba explicando que Ezequiel formaba parte de la visión, o sea, él estaba mirando la visión, pero estaba dentro de la visión. Uh-huh. O sea, siempre he oído decir que cuando uno se sueña, como que lo están persiguiendo y como que lo agarran, o sea, uno nunca, en el sueño, uno nunca se ve muerto, porque obviamente como que hay uno despierto. Eso es lo que he oído decir. Pero, por ejemplo, en este caso de Ezequiel, él no solamente la estaba viendo, sino que de la visión que él estaba mirando, él formaba parte de esa visión, estaba dentro de esa visión. Sí, sí, eso es lo que usted quiso decir.
Sí, es como, imaginémonos que estamos viendo una película y de repente nosotros, yo no sé cuántos de ustedes a veces viendo algo quisieran como meterse en el televisor y resolver lo que ustedes están viendo. Puede ser un deporte, pensemos que estamos viendo un partido de fútbol, como lo que pasó en el Mundial. Usted está viendo su equipo y de repente en el televisor usted puede entrar al televisor y tomar la bola y patearla y anotar un gol. O sea, eso es lo que está pasando con el profeta. Él está viendo una visión, pero él está en la visión. Eso es algo que solo Dios puede hacerlo. Solo Amén. Dios puede hacer algo así. Amén. Lo que pasa es que para poder entender, es bueno como, a mí me gusta como entrarme en el escenario y como tratar de poder entender. Entonces cuando no entiendo, le pregunto, así uno tiene más entendimiento de la palabra. Y gracias, pastor. Así, hermano, que esto es lo que ha pasado con el profeta. Recuerden, él tiene una visión, pero en la visión él está participando. Es como Juan, la visión del Apocalipsis. Juan está viendo las cosas, pero él estaba presente porque él incluso, Juan habla con los ángeles y le pregunta y conversan. Y es lo que está pasando acá con el profeta Ezequiel. Dios está hablando con él y Dios le está diciendo, mira, haz esto. Y él está hablando porque le habló a los huesos, le habló al espíritu de vida y ahora el profeta tiene que comunicar este mensaje, dejarlo escrito, recuerden, dejarlo escrito para que pudiese llegar al lugar donde se necesita. Ahora, esta profecía la va a cumplir el Señor Jesús. Creo que tiene otra pregunta, hermana Bielka. Sí, pastor. Las 12 tribus vienen de los 12 hijos de Jacob. Entonces las tribus se dividieron, los del norte y los del sur. Entonces la tribu de Judá y la de Benjamín, esos son una parte. Las otras 10 tribus es la que hace referencia a los huesos secos, a esas 10 tribus que están dispersas. Exacto. Miren, hermanos, si ustedes se leen, anoten esta cita para que se la lean. Esto es primer libro de Reyes, capítulo 12. Léanse esto porque por eso quise hacer un resumen la semana pasada de una serie de cosas para que pudiésemos tenerla clara en nuestra mente. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 12, habla de la división que hubo en el reino de Israel, donde se formaron dos reinos y donde dice cuáles tribus formaron un reino que se conocía como la casa de Israel y las dos tribus que se conocen como la casa de Judá en la profecía. Entonces, si ustedes notan, hermanos, cuando están leyendo el libro de los Reyes, se van a dar cuenta que habla, por ejemplo, mientras estaba gobernando en Israel, tal rey comenzó a gobernar otro rey en Judá. Así que esto es lo que aparece. Si ven en el libro de los Reyes, se van a dar cuenta
que eso es lo que está diciendo: en el año tal de tal rey de Israel comenzó a gobernar tal rey en Judá, porque son dos reinos diferentes. Si tenemos esto claro, entonces no habrá dificultad en entender las 10 tribus. Las 10 tribus son la casa de Israel y las 10 tribus son los huesos secos. No es Judá. Judá no es hueso seco. Los judíos saben que son descendientes de Israel. Los huesos secos son los que no saben que son descendientes de Israel. Recuerde que Israel es Jacob. Jacob es el que recibe el nombre de Israel y todos los hijos de Jacob son israelitas. Un detalle importante: no cometan este error de pensar que todos los israelitas son judíos. Es un error. Todos los israelitas son descendientes de Israel. Los judíos son descendientes de Judá, solo de Judá. Ahora, ¿los judíos son israelitas? Sí, pero los de las demás tribus no son judíos. Solo son judíos los descendientes de Judá. Esto es importante tenerlo claro en la mente, pero léanse ese capítulo 12 de primer libro de Reyes y allí van a ver la división. Creo que hay otra pregunta. Sí, un momentito, pastor. Primero vamos con la hermana Jenny y después la hermanita Beatita. Ok, yo no. Ya la pregunta que yo iba a hacer más que o lo que yo iba a comentar, el pastor lo detalló muy bien. Y lo que, bueno, yo lo que le iba a preguntar, pastor, también con relación a las 12 tribus, como usted dijo, ya sabemos a quién le pusieron ese nombre y por qué, ¿verdad? A Jacob, y que ellos fueron los 12 hijos de él. Entonces, tiene algo que ver la pérdida de esas 10 tribus y las 2 tribus, Benjamín y Judá, con la repartición que hizo Jacob a la hora de morir. Porque él a la hora de repartir y de darle a cada hijo, le fue enseñando sus errores, le fue diciendo lo que le tocaba por cómo habían vivido. Entonces él fue condescendiente con Benjamín y con Judas. Entonces yo estaba pensando, digo yo, bueno, pues sería que el Señor por tanta desobediencia, pues de esos 10 hijos de Jacob, le tocó más duro en el sentido del castigo, seguir así tan perdido en el mundo y ahora que el Señor va a tener misericordia de ellos cuando lo levante de nuevo. Bueno, hermana Jenny, la profecía de Jacob acerca de sus hijos, que está en Génesis capítulo 49 y capítulo 49 específicamente, Ajá. se va a cumplir cuando ellos habitaran la tierra de Canaán. Recordemos que José era el hijo preferido de Jacob y José es una de las 10 tribus que están dispersas. Entonces, en este caso, pues, lo que Jacob hace es guiado por el Espíritu Santo a hablarles de ciertos detalles que tendrían cada una de las tribus. Ahora, ¿por qué las 10 tribus del norte, la casa de Israel, desapareció? Es importante, hermanos, que se lean segundo libro de Reyes, capítulo 17, pero deben leerlo, hermanos, deben leerlo, porque es que si no, pues no nos vamos a documentar. Vamos a ver la razón por la cual esas tribus desaparecieron.
fue porque ya el pecado, Dios no lo soportó más y el Señor mismo los erradicó de allí. Esa fue la razón. Las 10 tribus se corrompieron en extremo. Judá se corrompió, pero menos. Pero estas 10 tribus, la verdad que la mayoría de los reyes que tuvieron eran gente impías completamente. Recuerden el caso de Acab. Acab, el rey que gobernaba en los tiempos de Elías, fue en la casa de Israel y las perversidades que hacía y todas las cosas, era horrible. Entonces llegó un momento donde el Señor los quitó. Y si se leen, repito, segundo libro de Reyes, capítulo 17, van a ver allí un resumen del por qué Dios permitió que fuesen sacados de sus tierras y esas 10 tribus pues se fuesen por el mundo, pero sin embargo Dios en su misericordia los va a hacer retornar al final de los tiempos. La hermana Beatriz tiene otra pregunta, pastor. Adelante. Bueno, yo lo que estoy pensando en los judíos mesiánicos que sí creen en Jesucristo. Sí, hermana, los judíos mesiánicos que creen en Jesús son salvos. Los judíos que solo son judíos y no creen en Jesús están perdidos como cualquiera. Así que no hay un trato preferencial para judíos y gentiles. Por ejemplo, un judío de Israel que no cree en Jesús es como un alemán que no cree en Jesús, como un africano que no cree en Jesús. Es decir, delante de Dios tienen el mismo valor espiritual, pero los judíos mesiánicos son cristianos, son creyentes, creen en Jesús, aunque mantienen ciertas tradiciones culturales, pero creen en Jesús y esa gente son salvos, son parte de la iglesia del Señor. Gracias. Gracias. Parece que no hay más preguntas, mis hermanos. Entonces, la próxima semana vamos a ver cuándo es que van a retornar esas 10 tribus a la nación de Israel, al territorio de Israel. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más pregunta, pastor. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el estudio bíblico entonces. Entonces voy a terminar la grabación para que pasemos a la oración. Sí. Un momentito. Stop. Mis hermanos, es bueno que